enfermedades producidas desde nuestras emociones y también el saber por qué hay veces que se establecen cosas en nuestra vida que aparentemente no hay una causa o una razón de ser, pero que siempre tenemos que estar viendo a través de la palabra de Dios y de lo que Dios nos va a estar enseñando, la raíz de dónde viene cada situación. No viene nada más porque sí las cosas, hay siempre una causa, hay una razón. Y hablando de las enfermedades, hay muchas enfermedades que albergan raíces subyacentes, raíces ocultas o que están debajo. Ahí tenemos que ir escarbando un poquito, ir indagando, ir echándonos un clavado a nosotros mismos para empezar a descubrir, ¿verdad? ¿Por qué se estableció una enfermedad? Acuérdense, hay que saber cómo responder ante todo ello en nuestras relaciones. La falta de saber cómo responder ante todo ello, entonces se van a empezar a crear conflictos en nosotros mismos. Qué bueno que, por ejemplo, está la pequeña aquí porque ella puede empezar a tener como una guía, de cómo poder llevar sus propias relaciones y entonces, pues, evitarse mucho de lo que nosotros a lo mejor venimos cargando, ¿no? La integración de estas verdades ha sido llamada la conexión mente-cuerpo o la conexión enfermedades psicosomáticas y dolor. Las enfermedades psicosomáticas son enfermedades que son emociones que afectan el cuerpo. Por eso de pronto hay dolores en el cuerpo que aunque vayan con un doctor o aunque vayan con un fisioterapeuta o un masajista o alguien así, persiste el dolor en cierta área del cuerpo porque no se ha resuelto. ¿Sí? Y ya cuando empiezan a hablar acerca de los temas que afectaron su vida, entonces ya empiezan a ser libres de ello. Pero nosotros lo vamos a ver a través de la palabra y qué es el enfoque de Dios a través de esto. ¿Ok? No es algo psicológico o psicoterapéutico, no. Es algo de sanidad divina o sanidad del alma a través de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, por eso muchas de las personas cuando hay una conexión mente-cuerpo o enfermedades psicosomáticas o dolor psicogénico, que es el dolor del alma, por esas emociones negativas, a lo mejor sin una raíz psicológica que la cause, el dolor físico que se siente es muy real. Es muy real. ¿Cuántos de pronto les han sido dañados en un área en su vida, en lo emocional, y cada vez que lo recuerdan, sienten, y fue hace tiempo, y lo sienten cada vez? O sea, si lo recuerdan hoy, es como si lo estuvieran, o sea, como si se los acabaran de hacer, ¿sí? Ese es un dolor y se siente hasta físicamente. Ya me duele la cabeza, me duele aquí el pecho, me duele mi espalda. Hay veces que así se empieza a reflejar todo ese tipo de situaciones. Y si no sabemos resolverlo, pues ahí va a estar causándonos un constante malestar en nuestra vida. Ahora, vamos a introducirnos en destruyendo las mentiras de Satanás con la verdad de Dios. En Proverbios 3, 7 y 8, Proverbios 3, 7 y 8, dice la palabra de Dios: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque medicina será tu cuerpo y refrigerio a tu cuerpo. ¿Sí? Proverbios 3, 7 al 8.
¿Sí me escuchan bien allá en Zoom? Sí. Eso. Muy bien. ¿Sí dice así la palabra? A ver, ¿alguien que lo lea aquí rápido? No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces te dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Medicina a tus huesos se refleja de tu cuerpo. Ok, es otra versión. Ajá. Sí. No seas sabio en tu propia opinión. Muchas de las veces nosotros pensamos que conocemos las respuestas. Conocemos ciertas maneras de salir de algún problema, de alguna situación. Pero la verdad de Dios, y por eso dice la palabra, no seas sabio en tu propia opinión, mejor teme a Jehová, ¿sí? Y apártate del mal. El mal tiene que ver con el pecado. Hay pecado que a veces no sabemos que ahí está posicionado muy fuertemente en la vida de- del ser humano, no se diga también en los cristianos. Aquí estamos hablándole a pura gente ya cristiana, ya convertida, ya que recibió a Cristo. Y es importante que nosotros, digamos, resolvamos esta parte. Pastor, entonces, eh, bienvenido. Es, es posible que todavía el cristiano esté batallando con este tipo de situaciones. Sí. Aunque está la obra de la cruz y Él nos salvó del pecado, Él nos salvó de una condenación, de la ira de Dios y todo eso, pero de todas maneras, Él nos hizo nacer en un espíritu, pero todavía nuestra alma está batallando y es la parte en donde dice la Escritura que nosotros nos tenemos que ir santificando, porque el alma tiene que ir sanando o transformándose, ¿verdad? Entonces, hay pecados que separan a los creyentes de Dios cuando creando enfermedades en nuestras almas y también en nuestros cuerpos. Cuando aceptamos nuestra responsabilidad por nuestros pecados y tratar con ellos, según la palabra de Dios, entonces experimentamos salud y vitalidad renovada, de acuerdo a Proverbios 3. ¿Cómo podemos tener un ejemplo de esto? ¿Te ha fallado de pronto el coche o aparatos? De pronto así, sin más ni más, que está fallando y fallando y fallando. De hecho, tenemos un testimonio de un amigo que tenía un problema en su coche y él iba con un mecánico y con otro y no le daban solución y ya hasta quería comprar una pieza de su coche y cuando ya iba al taller que ya le tenían esa pieza o que iban a hacer una prueba y todo, llegó, pero él iba orando y cuando llegó, el carro dejó de hacer la falla. Y entonces él relacionó eso que sucedió con que Dios empezó a obrar algo en su propia vida. Él no lo sabía. Cuando vas al mecánico y no encuentras nada, él no puede reparar nada hasta que no encuentren el problema. Esto es frustrante, más cuando lo descubrimos lo podemos corregir. Hay muchas de las veces que llegan con el mecánico o llegan conmigo cuando yo estoy dando terapia y es que tenía un dolor, me hablaron y le hablé el día de ayer porque tenía un dolor muy fuerte en mi espalda, pero curiosamente me fui a dormir, me levanté, ya no me dolía. Se van de conmigo y otra vez, ay, oiga, ¿qué me puedo tomar? Oiga, ¿puedo venir otra vez para conocer? Yo soy terapeuta física, yo soy terapeuta físico y osteópata. Entonces, de pronto hay personas que vienen así o que vienen y dicen, no, como que la enfermedad le tiene miedo al doctor, ¿verdad? Le digo, no, más bien hay algo ahí. Hay algo ahí oculto. La mayoría no entendemos qué es el pecado. El pecado es algo que nos separa de Dios. Funciona como una barrera que nos impide conocerle íntimamente o personalmente.
¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué problema estás teniendo? ¿Tienes dolor de cuerpo y no sabes por qué? ¿Te han tratado y no se quita? Deuteronomio 4:40. Deuteronomio 4:40. Dice, y guarda sus estatutos, cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Deuteronomio 5:33. De pronto pueden apuntar las citas ahorita. Deuteronomio 5:33 dice, andad en todo el camino de Jehová vuestro Dios, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Eso de tener largos días sobre la tierra tiene que ver con la salud, ¿sí? Una persona que no tiene salud física, ni emocional, ni del alma, entonces no se le va a prolongar la vida, al contrario, se llega a cortar, ¿sí? Pero es por eso, es bien importante que andemos, que guardemos en los mandamientos de Dios. Nuestra obediencia a Dios tiene que ver en que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos. Tengo otra pregunta, ¿les ha ido bien? Okay. Si no reconoces lo que hay en ti, no lo podrás sacar. Eso es lógico, ¿no? Si no reconoces algo que pueda estar estorbando o dañándote, entonces no lo vas a poder sacar. Cuando ya uno reconoce algo, dice, identifica algo, es esto lo que es esto. Y ustedes se van a dar cuenta, cada vez que estemos metiéndonos más en la enseñanza, ustedes van a poder identificar y van a decir, eso era. Eso era. Estamos en guerra espiritual, tenemos que saber eso. Muchos cristianos están conscientes y están en la batalla, otros no. Y es como desconocer que están en un campo de batalla y pues, ¿qué les va a pasar a ese tipo de personas? Si no tienen cómo defenderse, si no saben cómo usar un arma, entonces va a ser inútil cómo usar un arma. Va a ser inútil que se puedan cuidar, guardar, o que puedan ir en contra del enemigo, ¿cierto? Pero otros son ignorantes de las artimañas de Satanás. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros como iglesia? Capacitarnos para ganar la batalla con los ojos abiertos. ¿Está oyendo bien? Capacitarnos con ojos abiertos. ¿Qué quiere decir eso? Estar vigilantes de nosotros mismos, de lo que Satanás quiere hacer en contra de nosotros, descubrir al enemigo, quitarle los derechos. ¿Sí? En Oseas 4:6 dice la palabra, mi pueblo fue destruido, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Entonces, Dios nos ha dado bastante información para conocer a nuestro enemigo, para que le podamos decir, ¿sabes qué? Ya no más. Ya no más. Una vez descubierto, podemos decirle, ya no más, enemigo. ¿Quién realmente es mi enemigo? Efesios 6:12. Vamos todos para allá. Efesios 6:12. Efesios 6:12.
Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando de pronto tu esposo, tu esposa, tu hijo te hacen enojar, te sacan el tapón, te sacan de quicio por cualquier cosa, o hay una persona, el vecino, que siempre pone la música alta y tú ya te quieres dormir. Esa persona que te puede estar incomodando, ¿es la persona en realidad conociendo esto en la palabra de Dios? Ese jefe o ese compañero en el trabajo que está ahí, siempre hace bien pesadas las mañanas, o siempre hace bien pesado el trabajo. ¿Es la persona en realidad? ¿Es tu jefe, es tu compañero? ¿O quién es? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Quién es el que a veces nos hace perder, o sea, que nos quiere hacer perder los estribos, que trata de lastimarnos? ¿Quién es nuestro enemigo en realidad? ¿Las personas? Tenemos una lucha en lo espiritual. Satanás y los ángeles caídos están bien organizados. Hay principados que son los que gobiernan sobre territorios. Hay potestades que están debajo, hay rangos de autoridad en ellos, como en un ejército. Y están las potestades. Las potestades son las que van y pueden afectar directamente sobre cada individuo. ¿Sí? Por eso ustedes pueden notar que en diferentes zonas de la ciudad inclusive se puede ver algún tipo de potestad. Como por ejemplo, aquí nosotros, en esta zona de aquí atrás, se mueve mucho la venta de droga. ¿Sí? Entonces hay una potestad de ese estilo. Hay otras donde se da la prostitución. Hay otras donde la idolatría, ¿sí? Muy fuerte. Mejor por allá donde están los hermanos de la luz del mundo, ¿no? De aquel lado que es muy fuerte, ¿no? O sea, y tienen su propia comunidad ahí, ¿no? Porque son potestades que están ahí. Pero esas potestades llegan y se posicionan. Escucha bien los términos que voy a estar dando. Se posicionan. No es de que los cristianos puedan ser poseídos. No, eso no. Eso no enseñamos aquí. Se posicionan. O sea, quiere decir que tienen una influencia. Les permitimos estar ahí. No adentro de nosotros. Porque ¿quién vive dentro de nosotros? El Señor Jesús, el Espíritu de Dios, ¿cierto? Pero nosotros podemos abrir puertas en las cuales le podemos dar cierta autoridad para que esté. ¿Sí? Y que esté así. Entonces ella se ponga y esté pensando mal de las personas, esté criticando, esté creando conflictos. Entonces, nuestro enemigo manipula y usa a las personas hacia nuestras vidas como sus títeres para afectarnos. Entonces, nosotros necesitamos tener idea clara del carácter, las tendencias y estrategias del enemigo. Hay que informarnos bien acerca de sus fortalezas y sus debilidades, y eso es lo que vamos a hacer a través de este curso. ¿Qué vamos a aprender? Las estrategias principales que Satanás usa para atacarnos. Cómo combatir los engaños del diablo y tener victoria en esta guerra. Amén. El Señor quiere que vivamos una vida victoriosa. Y estamos en una guerra espiritual. ¿Sí? Pero les vamos a enseñar a hacer una guerra espiritual a lo mejor diferente al que muchas iglesias han hecho. No es tanto de hacer una oración explosiva y que se retuerce por ahí la persona con el demonio y eso no.
Es algo bien diferente. No hay necesidad de que el enemigo, darle más fuerza al enemigo. Sí. Que se luzca, exactamente. Él le quiere quitar la gloria a Dios siempre. ¿Sí? Entonces, no, eso no. Eso no. Entonces, ¿dónde dice la Biblia que se pelea esta batalla? Nosotros como somos imagen de Dios, dice la Escritura que somos imagen de Dios, somos seres trinos, o sea, seres que estamos formados, somos constituidos por tres partes, ¿sí? Nuestro cuerpo, que es esto que vemos físicamente, nuestra alma, donde están nuestros sentimientos, nuestras emociones, los pensamientos, nuestra voluntad, ¿sí? Y nuestro espíritu, que el espíritu del hombre es el que se conecta con Dios. Y cuando nosotros somos salvos por la sangre de Cristo, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, el que en realidad nace es nuestro espíritu. El que vive, el que se empieza a conectar con Dios es nuestro espíritu. Pero nuestra alma, ahí es donde nosotros necesitamos que ir trabajando. Que trabaje la palabra en nosotros. Y ese es el proceso de santificación. ¿Está bien? Si murieras hoy, tu cuerpo volvería al polvo y tu espíritu y alma se dirigirían a la presencia de Dios. Bueno, todos vamos a estar en la presencia de Dios y Él va a decidir si nos apartamos de Él o permanecemos con Él, ¿cierto? Ahora, el espíritu y el alma van a vivir para siempre. Este cuerpo va a morir. Y cuando seamos resucitados juntamente, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, entonces vamos a tener un cuerpo glorificado, ¿sí? Pero nuestro espíritu y alma van a vivir para siempre. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos no murieron físicamente, ¿cierto? Ellos ahí estaban todavía. Inclusive hasta se sentían vergüenza, pero era ¿por qué? Por el pecado que había en ellos, que entró en ellos. Entonces, el pecado de ellos permitió que Satanás entrara a este mundo y él trajera consigo la muerte espiritual y física. Para ser revividos espiritualmente debemos renacer haciendo que nuestro espíritu viva hacia Dios una vez más. Y es por eso que llevamos el evangelio, predicamos el evangelio para que la gente viva otra vez esa comunión con Dios desde su espíritu. Eclesiastés 12, 6 y 7. Está bien interesante esta palabra. Bien interesante. Eclesiastés, está a la mitad de la Biblia. Eclesiastés 12, 6 y 7, después de Proverbios. Sí. Ajá. Antes de cantar. Ajá. Cantar de los cantares. Esa es la porción. Sí. Aquí pues esta es los versículos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Vamos bien allá en casita? ¿Sí? Súper. Eclesiastés 12, 6 y 7 dice, antes que la cadena de plata, ¿sí estamos ahí? Sí, ¿verdad? Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Fíjate. Aquí, a ver, es que también utilizan como cosas bien poéticas, ¿no? O bien el lenguaje, ¿no? Pero se puede explicar como cuando nace un bebé, ¿verdad? O está un bebé ahí y tiene ¿qué es lo que le conecta a la mamá cuando está en el vientre? El cordón umbilical, ¿cierto? Entonces, hay un hilo de plata que ata el espíritu al cuerpo. Eso es lo que trata el versículo de decir. Hay como una conexión ahí, ¿sí? Que siempre tiene
tiene que ver con el espíritu, una conexión con el espíritu, pero también con el cuerpo. Todo lo que afecta al espíritu va a afectar al cuerpo, exactamente. Pero solo en el momento de la muerte se corta el cordón plateado y el cuerpo muere. ¿Sí? Por eso vemos que es como si saliera un suspiro, ¿no? Y es el espíritu, el que sale del cuerpo. Ese espíritu renace en el reino de Dios y esto ocurre en un instante. Cuando una persona muere, en un instante está aquí, pero en el otro ya está en la presencia de Dios. ¿Cierto? El alma al principio, cuando se nos imparte el evangelio, el alma tiene que ser renovada. Porque no está por completo salva. O sea, salva en el sentido de que podemos notar que podemos notar por lo que nos sucede, por lo que es evidente en nuestra vida, que todavía se necesita que Dios trabaje en esa parte de nosotros que se llama nuestra alma. El alma tiene que ser renovada y transformada todo el tiempo. Por eso, para llegar a ser como el varón perfecto que es Jesucristo, tenemos que ir renovándonos y siendo transformados. Es como, esto ocurre a través de un proceso. En Romanos 12:2, ahí la palabra de Dios dice, Romanos 12:2, dice que no te conformes a este siglo. Sino que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No te conformes a este siglo. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere bendecir nuestras vidas, que nuestras vidas tengan éxito, que nuestras vidas tengan victoria, sí. Pero Él dice, transfórmate, renueva tu entendimiento. Tu cuerpo debe ser sometido a tu espíritu y a tu alma, cuya condición prosperará y sanará a medida que la condición del espíritu y del alma mejore. ¿Se acuerdan que les hablaba de esa unión de plata, ese cordón de plata? Lo que afecte a tu alma y a tu espíritu, ya lo del espíritu lo tenemos resuelto por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Pero la otra porción del alma que se conecta con el cuerpo, si está algo afectando al alma todavía, va a estar teniendo esa conexión ¿hacia dónde? El cuerpo. ¿Ok? Entonces, en la medida que vaya sanando tu alma, va a sanar tu cuerpo también. En Tercera de Juan, verso 2 dice, amado, Tercera de Juan 2, sí, versículo 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amado, yo deseo, si quieren búsquenlo, está casi al final. Yo deseo, de la Biblia, yo deseo que seas prosperado. En esa carta nada más hay un capítulo, así que Tercera de Juan 2, es versículo 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y ahí Dios muestra en este versículo las tres áreas que están conectadas: tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. ¿Sí? Entonces, el cuerpo va a mejorar cuando prospere nuestra alma. Dice,
Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Cuando está hablando Dios con el cristiano o con sus hijos, ¿cómo se da esa comunicación? A través del Espíritu. Ahí está la representación del Espíritu. Y dice, que tenga salud. ¿Salud en dónde? En este cuerpo. Y que prospere, ¿qué? Tu alma. Entonces, esa palabra de prosperar quiere decir que necesitamos, que él necesita que estar trabajando en un proceso para ir sanando, para ir restaurando situaciones del pasado o situaciones que venimos cargando ya de hace tiempo. Y Dios quiere que nuestra alma esté sana para que así nuestro cuerpo tenga salud y sigamos adelante en el propósito y siguiendo la voluntad de Dios. ¿No? ¿Lo podemos ya ver ahora con este enfoque? ¿Sí? La Biblia enseña que somos espíritu, alma y cuerpo. Eso no se les olvide. Vamos a hacer un repaso. El alma es nuestro intelecto, nuestra mente. En el alma está nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro intelecto. Pero también está la parte sensitiva, nuestras emociones. Y también está otra parte, que es la voluntad. O sea, cuando tomamos acción, cuando decidimos cosas, nuestras decisiones, nuestra voluntad. ¿Sí? Entonces, son esas tres áreas que engloban el alma. Nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra memoria. ¿Cuántos les ha pasado que dicen, yo no me puedo memorizar la palabra? Ajá. Yo no puedo leer la palabra porque me da sueño. Ajá. Ok, ya vamos ahí descubriendo, ¿cierto? Ajá, cosas. ¿Sí? Tenemos que trabajar en esa área de nuestra alma. Tenemos solamente un alma. ¿Por qué tomo malas decisiones? Bueno, necesitamos entrar en ese proceso. En nuestro espíritu está compuesto de nuestra conciencia. En nuestro espíritu está la conciencia y la intuición. La intuición también podríamos nosotros llamarla, ya como hijos de Dios, como discernimiento. Ya como hijos de Dios. Y es más, aún la gente sin Cristo puede tener cierto discernimiento por lo que ha vivido de decir, esto no me huele bien, esto no suena a que va a ser bueno, o pinta para que va a estar muy bien. ¿Sí? Entonces, en nosotros, esa intuición que estábamos hablando, puede llamarse discernimiento. Quería dar parte de eso. O en la cultura popular le llaman el sexto sentido de las mujeres. ¡Ay, el sexto sentido! Es intuición. ¿Sí? ¿Cierto? Ajá. Ok. Y en nuestra conciencia nos dice si las cosas espirituales provienen de Dios o del maligno. Uh-huh. Es lo que descubrió Adán y Eva en el huerto. El conocimiento del bien y del mal. Fueron conscientes de eso. Ajá. Ahí surgió eso. El espíritu es el aliento de Dios y es la vida. Así es. Por eso cuando nosotros morimos, el espíritu se va directamente con Dios. A él le pertenece. En Romanos 7:22. Romanos 7:22.
hablando acerca de nuestro espíritu, Romanos 7:21. Romanos 7:22. Para que podamos identificarlo en la palabra el espíritu, porque a veces decimos, ay, ¿por qué habla así Pablo? ¿Por qué habla la palabra a veces de esta manera, con este lenguaje? Fíjate lo que dice ahí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Cuando dice ahí el hombre interior, habla del espíritu. Que es ese que se conecta con Dios. Por eso dice, yo en mi espíritu. Cuando uno lee la palabra y se está deleitando, uno, es el espíritu, el hombre interior. ¿Sí? O sea, tu persona interior, para no poner así como tu mujer interior o tu hombre, no. El hombre interior quiere hablar del total de la humanidad. ¿Sí? Se deleita en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque es el que tiene comunión con Dios. La naturaleza nueva es el hombre interior. Cuando dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, esa naturaleza nueva que te da Dios, habla de que es ese hombre interior. Cuando nacemos de nuevo se desata una guerra en cada uno de nosotros, una guerra entre la naturaleza vieja, ¿han oído este término en la iglesia? La carne, ¿sí? Y que muchos dicen que la carne es esto, como diciendo, tu cuerpo. Sí, o como muchas veces nos ha tocado ver en la tradición, en la religión tradicional, que mucha gente va y se flagela, ¿no? O van de rodillas a pagar mandas y cosas así. Ahí está equivocado el término. Piensan que la carne es este cuerpo, cuando verdaderamente la carne es lo que está en tu interior, en tu alma. Esa es la carne. Esa es la que provoca que tú manifiestes las obras, ya sea las de la carne o las del espíritu. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo bien claro, separar cuando la Biblia habla de la carne, del hombre y la carne, no está hablando de tu cuerpo físico, está hablando de tu alma. Sí, de esa parte del alma que está dada hacia el pecado y que necesita ser restaurada. ¿Sí? Por eso de pronto dices, hay pensamientos que no son buenos, que no me van a llevar a algo bueno si les creo. ¿Sí? Hay emociones que no son buenas, ¿sí? Que nos pueden deprimir, que nos pueden hacer enojar y que también van a estar afectando nuestras decisiones. ¿Sí? Cuando ya tomamos una decisión de acuerdo a nuestra emoción maltratada, dañada, o un pensamiento de la carne, da como consecuencia un pecado. O sea, se ejecuta un pecado. ¿Sí? A través de nuestra voluntad. Entonces, ahí ya vamos uniendo todo. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, nuestro cuerpo físico es el edificio en el cual mora nuestra alma y espíritu durante nuestra estancia en este mundo material. Para poder ver tu alma, necesitamos ver tu cuerpo primero, porque tu cuerpo va a expresar lo que hay en tu alma. ¿Sí? Por eso hasta, si estoy así, ¿qué pensarían de mí? Lo está expresando mi cuerpo, ¿cierto? Y cosas así que expresa el cuerpo. ¿Sí? Cuando yo hago esto, le da un besito a mi esposa, que estoy expresando. Cariño, amor. Ah, bueno. Pero son cosas que están también aquí, en el alma. Ajá. Ok. Entonces, nuestro cuerpo es la parte visible de nuestro ser. No es la carne. En la Biblia, no es la carne que en la Biblia dice que tiene que ser crucificada. Crucificar a la carne no tiene que ver con el cuerpo físico. El alma está en proceso. Cuando uno está crucificando la carne, es que tiene que estar en ese proceso de hacer morir esa tendencia de nuestra alma por pecar o por manifestar las obras de Satanás. Y déjenme decirles que ahí es donde está el éxito de cada uno de nosotros para vivir una vida como Dios le agrada,
sin tanta batalla, en poder entender esa parte. Les voy a poner un ejemplo. Vi una situación de una mamá que le quemaba la mano a la niña, a una de sus niñas, porque la niña tenía el mal hábito de tocarse. Entonces la mamá, para quitarle eso a la niña, le quemaba las manos. ¿Ok? ¿Usted cree que el quemarle las manos, o sea, el cuerpo, iba a solucionar lo que la niña tenía en su alma? No, necesitamos ser bien certeros en dónde está el problema para poder solucionarlo. Esa niña, no, el problema no estaba en su mano, el problema estaba en su mente. Muy probablemente le habían hecho daño. Algo había acontecido con ella y no se había solucionado. Simplemente es como cuando la gente se está infartando y quieres que se sane con un mejoralito. Obviamente no va a suceder, se te va a morir esa persona. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante entender esa parte, que quede bien, bien clara que necesitamos resolver los problemas de raíz, las enfermedades de raíz, los pecados recurrentes de raíz, de dónde vienen, por qué vienen, para entonces poder ser libres de ellos, porque si no, no vamos a ser libres nunca. Puede pasar que tú dices, voy a ayunar. Perfecto, hay que ayunar para que el Señor me muestre o para que se me quite tal cosa, un decir, ¿no? Para que se me quite tal condición o tal, pues tal pecado que a lo mejor llevo a cabo y no puedo con él, ¿verdad? Entonces, está bien que ayunes, pero si tú solamente estás castigando este cuerpo de no comer, pero verdaderamente no estás yendo con el Espíritu Santo a que hable a tu mente y te diga cómo salir de ahí, nomás hiciste una dieta. Tú no vas a estar libre de esa situación, de ese pecado, de esa enfermedad. No sé si estoy siendo clara, ¿sí? Por eso es que en estas clases o en esta enseñanza, en este ministerio, estamos sumamente determinados a que la gente pueda tratar con su corazón, sepa ir ahí, porque muchas veces como el alma duele, las emociones están allí, entonces hay recuerdos, hay cosas, situaciones que nos duelen, entonces no las queremos tocar. Entonces queremos que externamente algo suceda, que el pastor ponga las manos en mí para que suceda, que la hermana que está más cerca de Dios ore por mí para que suceda. Y no, el Señor quiere tratar contigo en lo personal. Quiere ir ahí a tu corazón, a tu mente, a tu alma, para que entonces todo cuanto tú hagas, cuanto lleves a cabo, sea para bien, que se vivas en victoria y no en enfermedad. ¿Sí? Ni en enfermedad física, enfermedad acá y enfermedad acá. Porque todo podemos enfermar. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. La carne del hombre es su alma. ¿Sí? Y ahí es donde vamos a encontrar la verdadera libertad en Cristo. ¿Ven? Okay. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que se pelea la guerra espiritual? Pues se pelea en nuestra alma. ¿En qué parte de nuestra alma? Pues en la mente, en los pensamientos, en los recuerdos. ¿Sí? Ahí está la guerra. ¿Sí? El pecado de Adán y de Eva trajo consigo una fragmentación espiritual ahí. ¿Sí? Se convirtieron en seres de doble ánimo, inestables en todos sus caminos. O sea, que un rato están bien, cristianos pueden manifestar, estar así un rato bien gozosos, bien alegres, bien, y al otro enojados, frustrados, molestos con la vida. ¿Sí? ¿Y son cristianos? Sí. Así es. En Santiago 1:8 habla acerca del hombre de doble ánimo. ¿Sí? Que es lo... Ajá. Pues, solo un comentario. El otro día estaba en una lectura
Y pues así ya, después de llevar tiempo ya de conocer cómo soy, oye, ¿cómo preguntar? Sí, ¿eres cristiano? Sí. ¿Por qué lo preguntaste? ¿Cómo llegaste a esa pregunta? Ella me lo expresó de esta manera. Es que tu obra. Sí, me dijo, tu obra. O sea, tu forma de ser, ella me queda entender Tu eso. energía, eso. Ajá. Como dije, es que pues son las acciones que una persona pues debe ser diferente. O sea, lo que hicieron, puede un cristiano estar muy normal, pero al final de cuentas, yo lo que estaba expresando era como algo diferente. Sí, obviamente, desde que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, pues se tiene que reflejar. Está Dios mismo viviendo en tu ser. Más, te voy a hacer una pregunta. ¿Nunca te enojas? Ajá. ¿Nunca te entristeces? Así es. El asunto pues aquí es que esas manifestaciones de nuestras emociones son las que pueden llegar a descontrolarse y es ahí donde hay ya un problema. Cuando un cristiano somete su temperamento, somete sus emociones al Espíritu de Dios, entonces va a estar bien. Todo va a estar bien y va a estar dando un buen testimonio, gloria a Dios. ¿Sí? Pero si el cristiano no ha aprendido a sujetar su temperamento y sus emociones y a discernir muy bien de dónde vienen las cosas, si viene del enemigo, si es algo que a mí se me ocurrió, si es un ataque verdadero, entonces ahí es donde puede resultar a mal las cosas, ¿sí? Entonces, estamos en ese camino, ¿verdad? Ujú. Bueno, aquí en Santiago dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y bueno, a veces podemos ver ese comportamiento en muchos cristianos que actúan santos un minuto y al otro como diablos, ¿sí? Y O dicen, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. ujú, Hoy estoy como triste, mejor aquí me quedo. Es que tuve un problema bien grande. No, mejor aquí yo me quedo aquí y descanso mi alma aquí. Y en realidad, el Señor habla en su palabra, porque aquí es lo que vamos a afirmar. Lo que la palabra de Dios dice. El Señor dice, por ejemplo, dando este ejemplo, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor ahí es donde derrama para toda la iglesia su bendición, lo dice el Salmo, ¿cierto? Él lo derrama en las barbas de Aarón, ¿cierto? Y cae hasta los bordes de sus vestiduras. Está el Espíritu Santo ahí moviéndose en la comunidad. Pero tú dices, no, es que no tengo, y estás ahí desobedeciendo o no estás desobedeciendo la palabra. Si tú dices, no, no voy a ir porque tuve problemas, porque estoy cansado, porque tuve mucho trabajo, porque lo que tú quieras poner de argumento, estás ahí posicionando primero tu emoción antes de la palabra de Dios. y hay ¿Sí? que sujetar eso a la verdad de Dios. Ajá. Y eso ya está hablando de un doble ánimo. Ujú. ¿Sí? Algo que nos va a quitar eso es la palabra de Dios. A veces el obedecer la palabra de Dios es como decirle, no, tú te sujetas, tú te alineas a la voluntad de Dios. Emoción, alíneate. Por eso David decía, alma mía, alaba al Señor. ¿Sí? Él le estaba diciendo a su emoción, a todo lo que representa sus pensamientos, alaba al Señor. Le estaba dando una orden. Entonces, nuestros problemas es igual a nuestras batallas. ¿Sí? Nuestros problemas es igual a nuestras batallas. En el alma es donde vamos a estar batallando en contra de Satanás. Él va a estar atacándonos constantemente en el área de nuestra alma. ¿Sí? El alma es donde Satanás nos tienta, nos incita y desde donde a veces controla a los creyentes.
Así es. Termino con esto. Vamos a Mateo 21, verso 37 al 39. Mateo 21, versículo 37 y 39. Es una parábola de Jesús, hablando de los labradores malvados. ¿Sí? Mateo 21, versículo 37 al 39. Con esto vamos a cerrar el día de hoy. ¿Sí? Estamos dando como la introducción, poniendo bases, ¿sí? Para poder entender el resto de la enseñanza que vamos a estar dando. Si ahorita al final tienen alguna pregunta, duda o comentario, nos lo hacen saber, por favor. Es bien importante, bien importante. Mateo 21, 37 al 39. En esta parábola estaba el padre de familia, tenía un viñedo y lo rentó, ¿sí? A unos labradores. Mandó unos siervos para cobrar después de un tiempo, pues cobrar, ¿verdad? Lo de su renta, de sus tierras. Pero los maltrataron, ¿no? Y los mandaron de regreso. Entonces después mandó más gente para ir y cobrar lo que era suyo, ¿no? Y pasó lo mismo, ¿no? También me lo regresaron así. Y dijo el padre de la familia, dice, pues voy a mandar a mi hijo, capaz que lo ven a él y tienen respeto, ¿no? Se detienen y me dan lo que me corresponde y listo, ¿no? Ahí es ahí donde ya entramos. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Mira, de acuerdo a esta cita, nuestros problemas en la vida vienen de relaciones rotas o dañadas. ¿Sí? ¿Relaciones rotas o dañadas con quién? ¿Con Dios? ¿Con otras personas? Y hay algo que está roto en nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, cuando dice que él envió a su hijo, era una parábola que hacía referencia a Jesús acerca del Padre Celestial y de él mismo, que él había sido enviado de parte de Dios, ¿verdad? Para cumplir con la voluntad de su Padre. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo? ¿O qué es lo que iban a hacer a final de cuentas? Lo iban a agarrar y lo iban a matar en la cruz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenían, eso representa una relación rota con Dios. ¿Sí? O que sus vidas están dañadas de alguna manera y afecta directamente la relación que tienen con Dios. ¿Sí? Esta parábola habla de personas. Y entonces, estos labradores tuvieron un conflicto con el hijo, porque tenían un problema con su padre, ¿cierto? ¿Y qué hicieron? Lo agarraron y lo mataron. Esa emoción, porque ahí dice la palabra, dijeron entre sí. Cuando vean esas porciones en la palabra de dijeron entre sí, quiere decir que de adentro, del alma de ellos, si estaba dañado sus emociones, si estaban con un pensamiento equivocado hacia el padre de este muchacho, de ahí surgió esa mala emoción y decidieron qué hacer, pues matarlo. Muchas de las veces nos dañan y cuando vemos a la persona, o a veces no es a la misma persona, sino ya buscamos no quién nos la hizo, sino quién nos la pague. ¿Sí? Ellos estaban dañados aquí adentro.
Porque ¿qué fue lo que manifestaron? Muerte. Mataron a otra persona. No hubo dominio propio, no hubo autocontrol, no. Dejaron que eso fuera el extremo. Y nos vamos a dar cuenta en los pasos de la evolución de esas potestades, el rango más o El fin. el fin de todos ellos es llevarnos a la muerte. ¿Sí? Por eso hay muchas personas que se quieren suicidar o quieren matar a alguien más. ¿Sí? Ok. Vamos a aprender que necesitamos orar por cada cuestión individualmente. Es bien importante. Por ejemplo, supongamos que a mi pequeña que está aquí, su hermano le dijo, la estaba molestando y la hizo que se enojara, ¿cierto? Y entonces ella tiene un problema con él, un conflicto con él, porque la molestó y la hizo que se enojara. Y se acordó que también su otra hermana le había hecho algo similar y entonces dijo, no, de aquí me las voy a cobrar. Y va y le dice a la mamá y ella le dice, pero ¿por qué eres chismosa? Y hay un conflicto así, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer mi pequeña? Arreglar cada cuestión en lo individual. O sea, tiene que perdonar a su hermana que le hizo días atrás algo similar y ahora a su hermano lo que le hizo en ese momento. O sea, no tiene que decir, pues los perdono a todos, como a veces hacemos. Yo perdono todo lo que me hicieron. Hay que ser como específicos. ¿Sí? Con nombre y qué fue en lo que se te dañó. ¿Qué fue lo que te hicieron? ¿Sí? Entonces, al orar en cada una de estas cuestiones, la persona es liberada cuando somos así de específicos. ¿Sí? Eso es quitarle también el derecho al diablo. Si no somos específicos, el diablo dice, no, es que él tiene todavía una situación que no ha perdonado, porque no fue específico. Y de acuerdo a Apocalipsis, el adversario nuestro está acusándonos día y noche delante de la presencia de Dios. Por eso de pronto sentimos que no podemos ser libres. Acuérdense, hermanos, tenemos que practicar un lenguaje, el lenguaje del reino. Perdonar y pedir perdón. Todo el tiempo. Perdonar y pedir perdón. Eso que no se les olvide. Y practíquenlo sinceramente. Sinceramente. A veces no es posible recordar cada pecado que hemos cometido o que nos cometieron. Y necesitamos darle permiso a Dios para probar nuestro corazón y traer a nuestra memoria lo que Él ve ahí. Es como si Él sacara la historia de nuestra vida. Y Él va a ver. De hecho, Él dice que tiene un libro escrito acerca de nosotros. Entonces tenemos que permitirle al Señor que Él mire en nuestra vida para que Él nos revele. Y ahí es donde nosotros nos recordamos. ¿Sí? Él me dijo así, así, así. Él me hizo así, así, así. ¿Para qué? Para que tú perdones. Para que tú le pidas perdón. ¿Estamos de acuerdo? Todavía no terminamos la introducción. Todavía no termina. Hay todavía otras bases que queremos dejar claras. ¿Ok? Nada más que, bueno, por el tiempo, vamos a durar de las 8 de la noche. Esperemos ya la próxima semana ya empezar en punto a las 8 de la noche y terminar 9:30. ¿Ok? Que ese sea nuestro tope.
cada miércoles, para que los que están aquí puedan tener libertad de irse a su casa bien, llegar bien a su casa y listo. Y pero vaya meditando en esto. Vaya pidiéndole al Señor que los vaya adentrando a más y más. Mediten esto. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Se les vino algo mientras estábamos la pastora y yo compartiéndoles muchas cosas? Y tengan a bien el que si el Espíritu Santo les está hablando, anótelo, no deje que se le olvide. Ajá. Anote ahí en su libretita donde estamos empezando estas clases y téngalas ahí porque las vamos a ir tratando paso a paso, ¿sí? No se desesperen, esto lleva un procedimiento que pues va a ser llevarnos a victoria a todos, pero sí. Yo sí estaba, bueno, siempre he pensado que el carne era algo En el cuerpo. y ahorita que me dijo, pues, no sabíamos que Dios, hablamos de eso, pues es algo nuevo como sabíamos. Así es. Pues gloria a Dios. Sí, ya les quedó claro. Ay, perdón. Bueno, retrocediendo a lo que estábamos comentando entre intereses espirituales y todo eso, yo conforme fue pasando mi transcurso del día, fue como que yo no fui para allá y se me dio trabajar a tal hora, porque puedes hacer tarde para llegar a tal hora, yo entendí, no, sí, porque también se quiso entre mí, tengo que llegar y nada me va a impedir, o sea, estaba teniendo una lucha entre sí y entre no, y ya a la hora de salir era como que, no, vas a contar mi lugar, llegar a tal año nivel de iglesia. Entonces, seguí tuve con el cero y pues estar aquí temprano y seguir ayudando. Pudiste distinguir lo que es la batalla, cómo el enemigo está sembrando ahí siempre queriéndonos quitar de estar. Donde iba a llegar a recibir bendición. Así es. Que tal el enemigo no quería que yo recibiera y Así que no es. supiera. Así Hoy en día estoy recibiendo gran bendición y gran sabiduría en la palabra de Dios. Miren, tengan en cuenta que puede ser, allá también, los que nos ven por Zoom, que a partir del día de hoy vayan a estar teniendo recuerdos, vayan a estar teniendo ciertas emociones en su corazón por cosas de las que han estado viviendo, porque ya empezamos a barrer. Todavía no escarbamos, pero ya empezamos a barrer. Entonces, puede ser que empiecen a tener sueños, recuerdos, emociones. Anótenlo, por favor, porque el Señor va a estar trabajando en sus vidas. Ahorita estamos haciendo algo global, enseñando a toda la iglesia este ministerio. Pero si usted necesita tener un tiempo privado con el pastor o conmigo, se puede tener. ¿Sí? Porque a veces hay cosas que son de verdad muy fuertes en nuestra vida, muy delicadas que vivimos y aunque nos están enseñando, pero estamos aquí y necesitamos algo más de platicar o soltar, podemos hacerlo con todo gusto. Pero ahorita haga eso. Empiece a anotar cualquier emoción, sobre todo las emociones negativas. Aquello que le causa dolor, que le causa tristeza. El recuerdo. Así es. Hay veces que está un olor y no sabemos por qué. Y nos provoca a una emoción, ¿cierto? Entonces, anótelo. El Espíritu Santo le va a estar revelando. Nosotros anhelamos ver a la iglesia victoriosa en todas sus áreas. ¿Sí? Que no haya nada que le estorbe para que usted salga corriendo a dar el evangelio. Así es. Porque a veces esas cosas que tenemos estancadas nos da miedo. Estamos ocupados en nuestra mente, en nuestros problemas o en aquello que pasó y pues nos detenemos. No, nosotros tenemos que ser libres completamente. El Señor Jesús está a la puerta. Necesitamos que todo el mundo lo sepa. El que lo reciba, aleluya. El que no, también. Seguimos. Pero usted tiene que estar libre para eso. ¿Sí? Entonces necesitamos una iglesia bien victoriosa. Sí.
pues vamos a orar. Vamos a orar para cerrar. Padre Celestial, le damos gracias. Gracias, Dios, porque nos permite tener este tiempo como iglesia en Los Ángeles, en Chapala, aquí en Guadalajara. Le pedimos, Dios, de que usted siga obrando, siga trabajando. Espíritu Santo, ayúdenos de verdad, ayúdenos. Que no nos dé pena, no nos dé vergüenza cuando de pronto nos sean revelados, cuando su luz esté apuntando en una dirección en nuestras vidas pasadas, sino que eso nos dé un motivo para poder conversar con usted y poder traer eso delante de usted para ser libres de ello, porque si usted está tocando áreas en nuestra vida que nos han dolido, entonces quiere decir que es algo que tiene que ser resuelto. Y usted es el único que puede sanar y restaurar eso. Así que, Padre, gracias por la oportunidad de estos tiempos con nuestra familia en la fe. Bendígalos, hábleles con sus sueños, con recuerdos, con situaciones que de pronto en su día a día pueden venir a su mente y a su corazón. Pero, Señor, guárdelos de que ellos puedan reconocer que no, en ese momento no se aproveche el enemigo y empiecen a tener conflicto por causa de que el enemigo está otra vez atormentando sus vidas. No, más bien que ellos reconozcan que esto es una batalla y que tienen que librarla y que ellos son suficientemente valientes para enfrentar eso. Fortalézcalos en el momento de la batalla, Señor, y que ellos puedan salir victoriosos en cada momento. Y cada vez que ellos quieran acercarse con nosotros, Señor, denos la dirección específica para ser asertivos con cada uno de ellos y llevarlos a esa libertad. Le bendecimos y le bendecimos a la iglesia por completo en donde quiera que ellos estén y los que están aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. ¿Quieres preguntarle algo? ¿Quién? Allá. Ya. A ver, súbele. ¿Quién era? No, si quieres comentarles algo, que pregunten algo. Nosotros. Sí. Ok. ¿Sí nos oyen? ¿Sí nos oyen? ¿Sí? ¿Nos quieren preguntar algo, mis hermanos? ¿Hay algún comentario? ¿No? Ok. Muy bien. Bueno, ok. Pues estamos despedidos. Sí. Gracias. Gracias por estar acá. Nos vemos Acuérdense, la próxima semana. el próximo miércoles a las 8, por favor. Varones, este viernes a las 8, por favor. Varones, aquí nos vamos a ver, ¿ok? Vamos a tener un tiempo de convivencia, un tiempo y una palabra específica para ustedes, ¿ok? Para iniciar este año. Y el próximo domingo a las 11, la escuela dominical, los dones del Espíritu, acuérdense, ¿sí? Y ya después el servicio. Estamos despedidos. Que estén muy bien. Dios los bendice. Sí. Bendiciones. Hasta mañana. Ahí les llevo a su casa, Jessy. Ay, Dios, esa amenaza. Pues más o menos. Ok. Ahí llegamos, tempranito. Ok, está bien, Marlene. No es amenaza, es advertencia, Jessy. Esa advertencia. Ay, Dios Padre. Ay, nanita. Te voy a llevar un abrazote, Jessy. Igualmente. ¿Ya ves?